Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Jorge Ortega. En este video vamos a hablar de lo que es la sucesión legítima. Antes de empezar a hablar de lo que es la sucesión legítima, vamos a empezar por definir qué es la sucesión. La sucesión es la transmisión del conjunto de bienes y obligaciones de una persona que causa al momento de su muerte. Y herencia viene a ser el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que posee una persona y que es susceptible de ser transmitida. Existen dos tipos de esta transmisión, que es la herencia testamentaria, que es la que procede mediante la elaboración de un testamento debidamente requisitado ante notario público, y la otra forma es la herencia legítima, en la cual nos vamos a enfocar, siendo esta la transmisión de los bienes a causa de la muerte del testador, pero que van a ser transmitidas sin que haya dejado testamento. Y estas van a ser transmitidas conforme a las disposiciones que marca la ley. En este caso, ¿cómo es que se empieza a abrir esa sucesión? Esa sucesión se empieza a dar cuando se da básicamente en 4 casos. Cuando no existe testamento, como lo aclaramos, entonces al no existir testamento se hace un juicio de sucesión legítima. El otro motivo es cuando el testador no dispuso de todos los bienes o solo parte de ellos. Cuando solo parte de ellos los dejó mediante un testamento, pero hay otros bienes que no entraron en testamento, se hacen mediante sucesión legítima. Y entonces estamos hablando de que hay una sucesión mixta, puesto que parte es transmisión vía testamento y la otra parte va a ser vía legítima. El otro motivo de la sucesión legítima es cuando existe testamento, pero el testamento no cumple las condiciones que previene la ley. Y la otra es que el heredero muera antes del testador. ¿Quiénes serían las personas que heredan en una situación de esta naturaleza? Las personas que heredan en una situación de esta naturaleza son los descendientes, los cónyuges, los ascendientes, parientes colaterales hasta el 4º grado, la concubina o el concubinario. Y a falta de todos estos, los bienes pasan, en el caso del Estado de México, pues al DIFEM. Los parientes por afinidad no tienen derecho a heredar. Los parientes más próximos suceden a los más remotos. Los parientes que se hallan en el mismo grado heredan por partes iguales. A la muerte de ambos padres, los que heredan son los hijos y lo hacen en forma proporcional dependiendo del número de hijos. Cuando concurran hijos y cónyuges, el cónyuge que sobrevive le corresponde una porción de un hijo. También se habla de herederos por cabeza y estirpe. En este caso, en el caso de que los herederos, de alguno de los herederos siendo hijos, también perezcan o no existan o renuncien, repudien la herencia, heredan los nietos, y se dice que en ese caso heredan por estirpe. ¿En qué momento se hace la apertura de la sucesión, de la transmisión de la herencia?
El momento es en que el autor muere o existe la presunción de muerte. Se habla de un derecho, se hablan de los derechos de los herederos, y estos son aquellos tienen el derecho a nombrar una albacea, tienen derecho a reclamar el total de la herencia. Las obligaciones del albacea es la de reclamar el total de la herencia. El albacea es el que tiene que, la persona encargada que tiene que ver cuáles son los bienes a repartir. Pero si este albacea no hace su trabajo o es moroso, los demás herederos pueden removerlo del cargo o pueden cambiarlo. Perdone, pero me estoy yendo con mis apuntes. ¿Cómo se hace la transmisión y prescripción de la partición de la herencia? Esta petición es transmisible a los herederos. Prescribe en 5 años a partir de la declaración o reconocimiento de herederos. Con respecto a aceptación y repudiación de la herencia, pueden repudiar la herencia todos los que tienen libre disposición de los bienes. Cuando la herencia o legado se deja discapacitados, los que podrán repudiar la herencia son los representantes legales. Previa autorización judicial. La aceptación de la herencia puede ser de 2 maneras, puede ser tácita y explícita. Nadie puede aceptar o repudiar la herencia en parte, en plazos o condicionalmente. Si el heredero fallece sin aceptar la herencia, el derecho de hacerlo se le transmite a sus sucesores. Los efectos de la aceptación o repudiación de la herencia se retrotraen a la fecha de la muerte del autor de la herencia. La repudiación debe ser expresa y debe hacerse mediante escrito ante el juez o por medio de un instrumento público otorgado ante notario público. El heredero que es legítimo y testamentario sí puede repudiar en primer título. Se entiende que habrá repudiado en ambos, pero si el heredero de suceder por intestado sin tener noticias de su título testamentario puede en virtud de aceptar la herencia. En este caso, digamos que ya una vez que se repudia la herencia ya no se puede echarse para atrás. Sin embargo, si se desconocía que era heredero, en virtud de esta sí puede deshacerse de su negativa. Existen casos en que un tercero interesado, en que el heredero cante que acepta o repudia, puede solicitar a un juez un plazo de 30 días para que, pasado si no existe repudio, se dé por aceptada. Sucesión de colaterales. Se habla de que cuando son hermanos por ambas líneas, o sea que son de los mismos padres, las partes son partes iguales. Cuando concurren hermanos y medios hermanos, se dice que los herederos de la misma línea reciben doble porción que los que no lo son. Cuando en el caso de a falta de hermanos, los que heredan son los sobrinos, y a falta de los llamados en los artículos anteriores, sucederán los parientes hasta el 4º grado, sin distinción de